Agricultura en Santiago 92.1, Punta Arenas 98.7. En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día lunes, estamos junto a Pepe Auta, a Giovanni Calderón y a Guillermo Ramírez para llevarles este día lunes y comentar todos las distintas noticias del día, lo que a usted le interesa. Usted se puede comunicar con nosotros a través de conectados@radioagricultura.cl, que es el mail. También se puede conectar a través del WhatsApp con su audio de 30 segundos al más 569 42 48 98 04. Muy bien, saludamos a nuestros panelistas que ya están conectados. Guillermo, parece que se cayó la conexión, ya entrará. ¿Cómo está Pepe? ¿Cómo está Giovanni? Gusto saludarlo. Hola, buenos días a ambos y a los auditores. Así es. Hola, hola Giovanni. Estamos en radio, Giovanni, también, no solamente en televisión. Usted levanta la mano y hace como que saluda. Yo a ti te veo en la playa, con unas palmeras de fondo y el mar. Yo no sé dónde te fuiste, digamos, a transmitir el programa, pero... Eso se llama fondo de pantalla. Usted que es viejito no entiende esta cosa de la tecnología. Los que somos más jóvenes, los que somos más jóvenes nos peinamos con esta tecnología. Así que tranquilo usted. Checho sabe desde hace muchos años que lo que se ve en televisión es mentira. Es verdad. La televisión es muy parecida al Parlamento. Lo que se escucha ahí es mucha mentira. Oye, y a propósito de mentira, oye, voy a defender a Guillermo, así que no diga. Voy a defender a Guillermo, que no está. Aprovechemos que no se ha conectado todavía Guillermo para poder. Pero está Pepe, sí, Pepe también es parlamentario. Oye, no, a propósito de mentira, a mí me llama profundamente la atención. Fíjate que yo tenía un respeto profesional por Alejandro Guillé como periodista, una persona bien informada y todo lo más, pero como político, como que ha tomado un rol medio populista. No sé si a ustedes les tocó ver un video que anda circulando donde habla de los fondos, de las pérdidas de los fondos de pensiones, y dice que eso no se va a recuperar jamás, que es mentira que se va a recuperar, que son pamplinas, usa algunos términos distintos, a lo mejor no recuerdo bien, y que la única forma que se recuperen los fondos es que la gente va a tener que seguir ahorrando y con eso se va a recuperar los fondos. A mí me parece que una persona de la estatura de él, una persona que iba a ser candidato a la presidencia de la República por uno de los bloques más importantes políticos que existe en Chile, me parece un despropósito porque yo quiero pensar que es una estrategia política, porque no creo que venga desde su ignorancia en materia económica, porque cualquier persona sabe que los fondos en periodos de crisis bajan porque están invertidos en acciones, en papeles de las empresas, y hoy día todas las empresas están por el suelo. Hoy día Avianca, por ejemplo, una compañía aérea importante en Latinoamérica, ha anunciado su quiebra, y vamos a estar escuchando quiebras de empresas permanentemente. Bueno, los papeles efectivamente bajan y suben, y los fondos bajaron con el estallido social y volvieron a subir, y anda circulando ese video. Entonces, a mí ese tipo de comentarios que no tienen ninguna base, por último, por una persona como Florcita Motúa, uno esperaría que puede decir una tontera porque no está informado, pero Alejandro Guillé es una persona que supuestamente viene del mundo de las comunicaciones, que tú sabes perfectamente, mi querido compañero de curso, que para dar una noticia hay que tener algún grado de evidencia, y que él diga este tipo de cosas, yo no sé si se contaminó demasiado con la cosa política o qué, pero es importante que nuestras autoridades no nos mientan, y no quiero radicalizarlo en un tema político de un sector en particular, porque también en el caso del manejo de la pandemia hay alguien que no está diciendo toda la verdad. Por ejemplo, el ministro dice que tenemos un colchón para poder
enfrentar la pandemia con camas y con respiradores, y por otro lado el vicepresidente del Colegio de Profesores dice que hay varios hospitales colapsados. Entonces, uno puede tener distintas opiniones, pero no distintos números. Esos tipos de verdades son importantes en un momento de crisis para la población. Por eso yo condeno las mentiras, vengan desde donde vengan. Es cierto lo que dice Pepe, que a lo mejor en televisión por el show se miente mucho, pero también vemos que las personas encargadas de hacer las leyes mienten bastante. Fíjate que salió, y con esto ya le entrego la palabra para dejar puesto el tema, el mismo Ricardo Lagos Weber, que yo le tengo gran respeto como político, de los políticos que yo respeto, apareció desacreditando las declaraciones de su padre, diciendo que la oposición daba el ancho, y como ejemplo puso que habían salvado al presidente. ¿Cómo puede decir eso una persona que su partido votó para pedir la destitución del presidente? Entonces, o apela a la mala memoria de la gente, y nosotros los comunicadores tenemos la obligación de decirle: señor, no, usted no está diciendo toda la verdad. Usted está diciendo que la oposición ha apoyado al gobierno, y por otro lado su mismo partido fue los que votaron para pedir la renuncia del presidente. Entrego la palabra para el que la quiera tocar. Me imagino que Pepe querrá hablar primero al respecto de esto. Es que son demasiadas las cosas que tú... No, el concepto de la mentira. Yo creo que cada vez es más importante el contraste con la realidad, porque efectivamente la conversación está llena de fake news, de omisiones muchas veces, de que se pone la luz sobre cierta parte. O sea, tú, por ejemplo, interpretaste a Lagos Weber de un modo distinto al que él quiso decir. Dijo: yo no estoy 100% de acuerdo con la apreciación de mi padre. La oposición en el Senado, dijo, le ha apoyado todas las leyes. Por supuesto, no nos sumamos en el Senado a la sonada que intentó sacar al presidente, y por lo tanto es una parte de la verdad. Y el espectador o el auditor tiene que hacer dialogar todos los elementos. Es obvio, yo estoy de acuerdo contigo en que estos tiempos exacerban de alguna manera a quienes optan por la vía fácil sin contraste con la realidad. La vía fácil es incentivar el miedo, caricaturizar, echarle con la olla, como se dice, contra las instituciones, sin fundamento muchas veces. Claro, las AFP tuvieron un mal mes y vamos todos con todo, pero nadie dice que al mes siguiente tuvieron el mejor mes de hace varios años. En fin, aquí cada uno le echa a su propio molino el agua que requiere. Sí, Pepe, pero en el caso de Guillet, yo estoy de acuerdo con Ricardo Lagos, que puede tener matices, lo que él dijo. Yo usé el tema de las mentiras para partir del programa porque tú hablaste de las mentiras de televisión. Entonces yo te digo que las mentiras del Parlamento, a mi juicio, son mucho más graves. Guillet afirma que los fondos no se van a recuperar. Entonces, una persona que ha confiado en él, que votó por él, que creyó que él podía ser presidente de la República, aparece diciendo una barbaridad como esa, porque es una barbaridad. ¿Qué sabe él si van a subir o no van a subir los fondos? Va a depender de si se reactivan o no los papeles en los cuales están invertidos los fondos de todos los chilenos. Y lo más probable es que suban, porque estamos en el peor periodo. De hecho, yo lo he dicho varias veces, yo cumplí este año 65 años y postergué mi jubilación porque sería una brutalidad en este minuto jubilar con los fondos que están por el suelo. Entonces, bueno, Giovanni o Guillermo, ¿quién quiere tomar la palabra? A Guillermo presento, ¿no? Sí, está. Dale, Giovanni, Guillermo, porque yo acabo de incorporarme, estaba con problemas técnicos. Pero escuchaste lo del principio, Guillermo, ¿no? Una parte. Que me referí al video de Guillet, que dice que los fondos que se han perdido no se van a recuperar nunca, que es mentira que se van a recuperar y que la única forma de volver a tener fondos es que la gente siga depositando. Eso me parece que en Guillet, que es una persona que se supone un informado, me parece que directamente hay una mala intención. A eso es lo que me refería.
No, mira, yo suscribo plenamente lo que acaba de decir Pepe. Existe evidencia, no quiero decir científica, porque esto no es ciencia, pero matemática suficiente para demostrar que los fondos de la AFP suben y bajan dependiendo de los rendimientos económicos, y que en el largo plazo, porque tenemos que pensar desde la creación de los multifondos, que si no me equivoco, corrígeme Guillermo, Pepe, fue el 2003, 2004, por ahí se crearon los multifondos, todos los 6 fondos han tenido rentabilidades positivas. Te lo digo porque la semana pasada me dediqué a estudiar eso, a ver en qué estaban mis fondos de pensiones, y obviamente han tenido fluctuaciones. Los meses de febrero y marzo fueron muy dramáticos para los fondos de pensiones porque están invertidos en acciones que se fueron a piso producto de la crisis sanitaria, pero que al mes siguiente se recuperaron, como bien decía Pepe, digamos, porque está pensado, ese sistema está pensado para la rentabilidad de largo plazo. Por eso, de hecho, hoy día en la mañana escuchaba un programa especializado en temas económicos y financieros donde se decía que las recomendaciones que están haciendo algunos de cambiarse de fondo en este minuto van a generar un daño en el largo plazo a esos cotizantes. Entonces, yo creo que tiene que haber, yo tengo la impresión de que el senador Guillé, con quien ya he tenido más de algún malentendido, tienen que ver con una falta de profundizar en el entendimiento del sistema. Yo creo que él no entiende a cabalidad cómo funciona el sistema de administración de fondos de pensiones. Ni siquiera le atribuyo mala fe, sencillamente no entiende cómo funciona el tema de las rentabilidades de la AFP. Puedo estar siendo incluso más duro con mi comentario, pero... No me compro esa frase, no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que Guillén no entienda, perdona que te digo. Si fuera Florcita Motúa, yo te diría sí. Guillén, aquí hay mala intención. Perdona que te diga. Así de claro. Checho, independientemente de que haya buena o mala fe, eso dejémoselo a los intérpretes del alma, esa conducta ha llevado a Alejandro Guillé a perder mucha credibilidad. Y la valoración que tiene hoy día no es la misma que tenía antes, para qué decir cuando era un lector de noticias, un avesado periodista, en fin. Y es eso justamente lo que hace que la gente... ¿Tú crees que con ese ¿Tú crees que con ese polerón que andas trayendo puesto va a subir tu preferencia en el público o va a bajar? De todas maneras, en eso yo es un identidad. Por lo menos más del 51%. Anda con una camiseta de Colo-Colo, anda con un polerón que tiene la insignia de Colo-Colo para los auditores que no nos están viendo. Guillermo tiene la palabra. Mira, yo estoy de acuerdo con lo último que dijo Pepe. A estas alturas parece increíble que la ex nueva mayoría hubiese escogido a Alejandro Guillé como su candidato presidencial. Uno dice, más allá de las diferencias que uno tiene con la oposición, nosotros siempre hemos presentado o hemos visto que ellos presentan candidatos que son serios. Yo, de hecho, creo que todos los presidentes que hemos tenido en los últimos 30 años son serios. Y uno dice, bueno, qué increíble que él haya sido el candidato presidencial de la oposición, porque este no es el primer arranque que tiene Guillé, en que se pone medio extremo, medio populista, y que desinforma, para decirlo de manera elegante. Yo creo que hay que retomar lo que dice Giovanni. Es muy importante lo que dice Giovanni. Cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de rentabilidades o de inversiones que son a largo plazo. Eso hace toda la diferencia, porque hay efectivamente inversiones que son a corto o mediano plazo. Pero cuando uno habla de pensiones, uno habla de inversiones que son a largo plazo. Entonces lo único relevante es mirar qué pasa a largo plazo. Y si uno mira cualquiera de los fondos en el largo plazo, todos suben. Y obviamente que suben más los fondos más riesgosos, como el fondo A o el fondo B, que son los más riesgosos y son los que más suben. Ahora, si uno hiciera un zoom y mirara un punto o unos meses o medio año... Una fotografía se llama. Mira, en economía ¿cómo? Se llama fotografía. Así es. Entonces uno podría ver en esta serie, con una serie corta, digamos, uno podría ver una caída brusca. Pero ese no es lo relevante en una inversión de largo plazo. Hay que ver la serie completa, en el largo plazo, para ver cómo se comporta. Y por eso lo que dice Guillé es de una falsedad total, y es el ABC de cómo funcionan los fondos de pensiones. Van a caer siempre en algún punto. Pero lo relevante es que en el largo plazo la subida es muy pronunciada. Y simplemente para tomar en cuenta lo que decía Giovanni respecto de que aquí hay personas que sugieren que se cambien de fondo. Mira, yo estoy en el fondo A. Por lo tanto, yo soy, junto con todos los que están en el fondo A, el que más he perdido, porque el que más ha caído. No me voy a mover del fondo A.
Porque así como es el más riesgoso y es el que más cae en el corto plazo, cuando viene la recuperación es lejos el que más recupera. Entonces, si yo me cambio al fondo E, me comí toda la pérdida y en el fondo E, cuando venga la recuperación, voy a tener pequeña ganancia. La recomendación... El mensaje, sí, la recomendación para la gente joven... No se cambien de sus fondos. La recomendación para la gente joven es que si se cambian de fondo, hacen la pérdida. O sea, si bajaron las acciones que tenían en el fondo A y se cambian a otro fondo, ya esa pérdida la hicieron. Y ahora van a tener la rentabilidad de un fondo de menos riesgo que es más baja que la de fondo de... Entonces quédense apostando a que efectivamente la humanidad va a salir de esta crisis y vamos a volver a la empresa a tener nuevamente un valor real de sus acciones. Tenemos que ir a la pausa, no se muevan de nuestra sintonía. Sí. Dime, Pepe. No, es que publicaron la semana pasada un estudio sobre los que se cambian de fondo. Y en promedio, todos habían perdido 5%. Sí. Y los que más se cambiaban. Acuérdate cuando el brillante señor Messina hizo cambiarse a la gente de fondo y perdieron todos mucha plata y después se lavó las manos como Poncio Pilato. Vamos a la pausa, no se mueva nuestra sintonía y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Conviene incluso jubilarse. Estamos de vuelta, queridos amigos. Espérame, que me están llegando un mensaje aquí. Claudio Manrique dice: el problema con Guillé es que fue consumido por el populismo y la ignorancia de los políticos que no leen y no entienden el mercado financiero. Y no estoy de acuerdo contigo, Checho. Si tuviera claro cómo funciona el sistema, no diría tanta barra basada. Saludos. Claudio, permíteme, no quiero hacer el tema del programa de Guillé, ya dimos vuelta a la hoja, pero quiero decirte que yo conozco a Guillé como periodista. Es un tipo bien informado. Entonces, un periodista que diga una cosa así es para que lo echen de cualquier medio. Y recordemos que Guillé en un momento dado fue considerado de los periodistas más preparados y eso fue lo que lo catapultó a la política, digamos. Así que no, yo no me compro el cuento de que él no lo sabe. Yo creo que aquí definitivamente cayó en el populismo y la mala intención al mentir frente a esto. Bueno, yo quiero llevarlo a otro tema, mis queridos amigos. Yo desde que empezó esta pandemia he tratado de no opinar sobre el tema de la pandemia, porque creo que uno tiene que saber cuánto calza y yo de pandemia soy ignorante. Entonces yo siempre me he alineado detrás de las autoridades y por eso que es muy importante la credibilidad que uno tenga y la confianza que tenga que las autoridades están haciendo bien las cosas. Pero sí soy una persona de números. Y hay algunos números que no me están cuadrando. En el programa anterior había una especialista argentina que hablaba justamente de lo que está pasando en algunos países con cuarentena y sin cuarentena. Por ejemplo, pone de ejemplo Uruguay y Argentina. Uruguay prácticamente no tiene ningún tipo de confinamiento, están abiertos los bares, la gente está en el colegio y todo lo más, y Uruguay está con 5 muertos por millón de habitantes, que es la relación que uno tiene que hacer para poder comparar entre países. Argentina está con un confinamiento total y cuarentena total
y está con 6 muertos por habitante. Y dio varios ejemplos, incluso de Europa, de países como Bélgica, etcétera, etcétera, donde no había una relación directa entre la cantidad de muertos y la cantidad o sea, y las medidas más rigurosas de confinamiento. Me gustaría comentar con ustedes esto, porque la verdad que yo sigo muy preocupado, les digo de verdad, muy preocupado por lo que se viene en materia económica. Y no quiero ser alarmista, pero yo creo que la paralización total del trabajo, de la actividad, cuánta gente que vive el día a día, hay que tratar de buscar un justo equilibrio. No estoy dando recomendaciones, vuelvo a repetir, simplemente lo invito a debatir con este tema, porque a mí me preocupa de sobremanera la otra pandemia, la pandemia que va a tener que ver con la cosa social. Doy ahora al revés, Guillermo. Bueno, el tema de la pandemia social tiene que ser, en mi opinión, hoy día una preocupación fundamental de todos los gobiernos. Preocuparse solamente de la pandemia sanitaria, que obviamente tiene que acaparar nuestra principal preocupación, es pan para hoy y hambre para mañana. Si uno se preocupa solamente de la pandemia, del problema sanitario, lo que uno puede generar son medidas que pueden ser muy efectivas a la hora de aplanar combatir esa pandemia, o pueden no ser efectivas, justamente por la introducción que tú acabas de hacer, de que no hay correlación directa entre alguna de las medidas y la cantidad de contagiados. Pero lo que está claro es que si uno no considera la parte económica, los efectos que esto puede tener pueden ser devastadores. Y a mí me preocupa mucho. Yo he hablado muchísimo en este último tiempo con alcaldes que me dicen, sin exagerar, por ejemplo, a mí el alcalde Felipe Alessandri de Santiago me dijo: Guille, de verdad, tengo miedo de que en mi comuna haya gente que se empiece a morir de hambre. No hoy día, pero yo ya tengo muchísimos casos de personas que no tienen nada que comer y tenemos que ir y ayudarlos. Y si esto se amplía y si esto se alarga, me da miedo de que haya gente que muera de hambre. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de diseñar las políticas públicas y el gobierno a la hora de tomar las medidas para combatir el COVID-19, de tal forma de lesionar la economía lo menos posible. Y quiero insistir en algo que he dicho todos los programas aquí en Conectado. Cuando yo digo de lesionar lo menos posible la economía, estoy pensando en el aspecto social, en que cuando la economía finalmente pasa por un mal momento, los que más sufren son los más vulnerables, no los más ricos. Y los problemas sociales que eso puede generar o pueden gatillar son tremendos. Y por lo mismo, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a eso. Creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Déjame cerrar con una idea, Checho. Creo que el gobierno, en términos de la celeridad y de la especificidad de las propuestas de política pública que ha hecho, han dado bien. O sea, un proyecto para las personas que tienen contrato de trabajo, para ayudar a las empresas con la liquidez, el crédito FOGAPE, el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia. Son cosas que ha hecho el gobierno que están bien orientadas. Todos los proyectos obviamente son perfectibles, pero son buenos proyectos. Tengo mis dudas sobre la celeridad. Yo creo que son buenos proyectos, pero tengo mis dudas sobre la celeridad. No, hay mucha gente que todavía no le ha llegado, solamente el bono COVID nomás. ¿Ah? Y para allá va, no, el bono COVID ya lo debería recibido todo el mundo. Siempre puede haber algún caso en que algo haya pasado. Es el único que ya lo recibió todo el mundo. Pero me pasa, y lo quiero decir sin ánimo de llevar agua a mi molino, de sacar provecho, de generar una polémica artificial. Hay una parte de la oposición que no se ha portado bien y que no entienden la emergencia en la que estamos y que siguen en la lógica de que lo relevante es hacerle daño al gobierno. Yo quisiera que se impusiera la oposición tipo Pepe Out, que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero que sí somos dialogantes y podemos llegar a acuerdos. Hay otra parte de la oposición que, teniendo los mismos puntos de encuentro con Pepe, o sea, poquitos, simplemente no quieren conversar, piden cosas imposibles, inalcanzables para hacer un punto político, para dejar mal parado al gobierno y frenan la aplicación de estas políticas públicas. A mí eso me preocupa mucho y yo espero que la oposición, la parte irresponsable de la oposición, de una vez por todas entienda la situación crítica en la que estamos y colabore. Pepe Out. Sí, es bien difícil comparar la situación de un país y de otro porque son demasiadas variables las que entran en el juego. Primero, por supuesto, el tamaño y el nivel de aislamiento que tiene el país es distinto cuando tú eres una isla que cuando estás en el medio de un continente.
Primero. Segundo, las medidas de distanciamiento social que toma tu población. La disciplina social finalmente varía muchísimo de país en país. Ese elemento, por ejemplo, fue determinante para que en Italia ocurriera como ocurrió y para que en Alemania ocurriera el contraste que tiene con Italia en materia de fallecidos. Luego, la preparación y la universalidad del acceso a la salud, es decir, la fortaleza del sistema sanitario público y privado. Ahora, es cierto que muchos contraponen salud y economía. Yo, francamente, creo que es una contraposición inapropiada, porque la economía es determinante para la salud. Completamente determinante. Hay una correlación altísima entre pobreza y enfermedades, entre alimentación sana y suficiente y mortalidad infantil, adulto mayor, etcétera. Y por lo tanto hay que trabajar en los dos carriles simultáneamente. Es decir, hay que tomar las medidas sanitarias suficientes y apropiadas y en el momento adecuado sin generar un descalabro social. Y hay que tomar medidas de apoyo económico para que la crisis coyuntural no se transforme en una crisis permanente. Y para eso fue el seguro de desempleo, para eso el crédito con garantía estatal. Perdona que te haga un alcance. Lo que pasa es que lo que tú estás diciendo me parece súper lógico, pero son lugares comunes. Perdona que te lo diga, porque tú me dices, son una en contra de la otra. Por ejemplo, la cuarentena. Eso te iba a decir, si no me dejas terminar, lo que te iba a decir que son los mismos alcaldes que le dicen ahora Guillermo que van a tener un problema concreto de hambre. Lo que estaban pidiendo cuarentena total. Que desde el primer día están pidiendo cuarentena total. Por ello hubiéramos tenido cuarentena total 2 meses seguidos. Y obviamente eso genera un descalabro desde el punto de vista económico-social que repercute sobre la salud de las personas y la capacidad de controlar la pandemia propiamente tal, incluso. Y por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que persistir en una estrategia que nos permita caminar y mascar chicle al mismo tiempo, es decir, evitar la parálisis del país. Y me parece bien las cuarentenas focalizadas, temporales, el aislamiento de regiones. Por ejemplo, hoy día todos vemos que el problema lo estamos teniendo en la región metropolitana de una manera brutal. Fíjate que el 80% de los nuevos infectados es de la región metropolitana. El 70% de la totalidad de los infectados es de la región metropolitana. ¿Para qué decir el porcentaje de las personas que están con ventilación mecánica? Altísimo el de la región metropolitana. Y por lo tanto, claro, hay que apretar en la región metropolitana y particularmente en las comunas donde la difusión del virus está rapidísima. Giovanni, tu opinión al respecto de este tema. Mira, hoy día, creo que ya lleva varios días, de hecho, en su página web de La Tercera, hay un artículo muy interesante que dice, que se titula ¿Cuándo y cómo termina una pandemia? Y muestra cómo... Una gran pregunta. Una gran pregunta, y es muy interesante el contenido del artículo, porque muestra cómo las grandes pandemias que todos aprendimos en el colegio, o la mayoría de nosotros, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV, el bichito de la peste negra sigue estando presente en el mundo, digamos, en la naturaleza. Lo han detectado en algunos animales silvestres que incluso pueden tener contacto con el ser humano. Hay solo 2 bichos, digamos, que han generado pandemias que han sido erradicados, no obstante lo cual cada cierto tiempo reaparece, como la viruela. Entonces, pensar que va a llegar un día en que va a haber un acto de autoridad, ya sea científica o política, que diga, se terminó la pandemia, salgan todos a trabajar y vamos a celebrar, porque
es divertido. Hay mucha gente que me dice a mí, oye, ¿qué hace la primera cosa que vaya a hacer cuando termine esta cuestión? Sí, oye, si esta cuestión es progresiva, no va a haber un día en que se diga, ya vamos todos a celebrar, salgamos a las calles, como hicieron por lo demás los chinos en Wuhan, donde tiraron fuegos artificiales para celebrar el fin de la restricción, y resulta que hoy día han tenido que implementar nuevas restricciones. Esto es progresivo y tenemos que empezar a entender cuando estemos en condiciones de salir con seguridad a realizar nuestras actividades, tenemos que salir. Yo estoy en mi oficina en este minuto, estoy acá en el centro de Santiago, que es una de las comunas que ha tenido mayor incremento de contagio en la última semana, pero yo adopto todas las medidas de seguridad, uso guantes, uso mascarilla, no hablo con nadie que no esté mascarilla, implementé en mi oficina Giovanni, no tenés muy buena cara en todo caso, te lo digo al tiro. Nunca le he tenido en todo caso. Nunca le he tenido. Pero lo que quiero decirte, para cerrar el tema, y los invito a leer el artículo de la tercera, es que acá tenemos que empezar a entender, incluso el artículo de la tercera dice, ¿sabe quién va a poner fin a la pandemia? La gente. Porque la propia gente se va a empezar a dar cuenta de que la tasa de contagio, por ejemplo, es menor a la malaria. El año pasado murió más gente de malaria de lo que ha muerto hasta ahora en el mundo de COVID. De hecho, el año pasado murió más gente en Chile por influenza de la que ha muerto hasta ahora por COVID. Entonces, ojo con eso. Yo creo que tenemos que dar señales claras de que hoy día, tal como señala Guillermo, yo creo que eso es fundamental. Hoy día lo más importante es cuidarse, pero también entender de que vamos a convivir con este bichito durante mucho tiempo. Así es. Oye, antes de ir a la pausa, quiero dejar planteado un tema. Comisaría virtual, que ha sido una súper buena cosa, que la gente, fácil acceso a meterse, pero en los últimos días hemos visto que ha colapsado. Yo tampoco soy un especialista en telecomunicaciones ni en toda esta cosa de internet, pero no sé, o sea, hagan otra comisaría virtual, pongan 2, y si se colapsa pongan 3. Esa cuestión, desde el punto de vista económico, no es un esfuerzo tan grande. Entonces, porque es muy importante que la gente sepa, porque veía ayer en la feria señoras diciendo, sí, pero yo vengo sin permiso porque resulta que me metí, estaba caída la página de la comisaría virtual. Yo las veces que me he metido he podido sacar sin ningún problema el salvoconducto, lo digo porque me ha funcionado muy bien. Pero por lo que uno ve en la tele, hay muchas personas que dicen que ha estado caída la página. Pues, entonces, hagan rápidamente, si esa cuestión, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto puede costar otro sitio web que compense? Es como el Facebook, cuando se te llena de gente y se cae, tú podías abrir para que entre más gente. Entonces, ya tenemos claro que se ha caído varias veces. Esta cuestión debería solucionarse en un día, 2 días, en mi opinión. ¿Qué, Pepe? Pepe, no te escucho. Tú acabas de decir, pucha, que me funcionó bien en la comisaría virtual. ¿Ah? ¿Cómo? A mí me funcionó. Nadie va a ir a la televisión ni a la radio a decir lo que tú acabas de decir. Oye, pucha, que me funcionó bien la comisaría virtual y saqué mis pases. Los que van justamente son aquellos que, y siempre ocurre en tu internet, en cualquier mecanismo, que las cosas se caen y fallan, aunque abras todos los que puedas abrir. No, pues si se caen por un tema de capacidad. El caso de Pepe, que se le caen las cosas y le fallan, no sé. No, Pepe, no. Es un tema de capacidad, pues. Yo arrastra a estar para psicoterapeuta. Ya, vamos a la pausa mejor porque empezaron con las discusiones personales. Después seguimos comentando esto.
Iniciamos Conectados en Agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estoy vuelta. Ahí corté el micrófono porque hay que cortar el micrófono porque yo salgo por este otro micrófono. Bastante interesante algunos mails que no han llegado. Dice, comisaría virtual, hola Checho, buen programa, según un especialista en redes, la página que el problema es que es muy pobre la capacidad otorgada a esta página, por eso se cae. Se puede resolver por un tema de capacidad. Saludos, Víctor. Es lo que yo tengo entendido. A lo mejor hay otros elementos que uno no pueda entender, pero por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. Y con respecto a la información que dio la especialista argentina, Enrique Calderón, dice, no es cierto, dice. ¿Por qué digo no es cierto? Es porque no se puede comparar densidad, como lo dijo la entrevistada del programa anterior, porque hay que considerar cómo se vive en ese país específico, cuánto espacio ocupa la población de cada país. Hay países en que la población ocupa un reducido espacio y el resto del territorio son montañas, bosques, desiertos, etcétera. Y recordemos que este bicho se contagia precisamente en poblaciones hacinadas. Un saludo grande, Checho. Mi respeto a ti y tus panelistas, Enrique Calderón. Y ya que estamos leyendo a nuestros auditores, veamos qué es lo que nos dicen en WhatsApp. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Chechito, ¿cómo estás? Javier desde Filadelfia. Mira, muy feliz de que los boinas negras salgan a la calle a defender nuestra patria. Sin embargo, estos militares especializados, patriotas al máximo, ¿tendrán todas las atribuciones para actuar si es necesario? ¿Tendrán el piso del gobierno o será una ridiculez que estén en la calle, ya que si actúan, los derechos humanos y estos gentes progresistas empezarán a tirarlos abajo? Lo dejo ahí. Ojalá que tengan las atribuciones para que los boinas negras hagan su trabajo. Un abrazo, Checho. Hola, Checho. Buenos días. José Ignacio. Una consulta para el diputado. Se envió un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas cuidaran instalaciones críticas. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Saludos. Don Checho, buenos días. Como hoy día se recomiendan películas, permítame recomendar una serie que se llama Cuba Libre, donde muestra toda la historia desde Cristóbal Colón hasta cuando muere Fidel Castro. Y la otra es una película que se llama Cameraman, que muestra cómo es el modelo económico cubano y cómo le ha ido en comparación con el chileno que está en la discusión, por favor. Muchas gracias. Saludos, Checho y amigos del panel de Conectados. Soy Jorge Larcón desde Santa Cruz, Colchagua, y quiero plantearte la siguiente idea. ¿Qué te parece si, así como querían nacionalizar las platas de la AFP, si nacionalizamos las platas del Frente Amplio y que ese dinero vaya a los partidos sin ahorros, de manera que haya igualdad en la próxima elección? Así podría ser con un poquito más de dignidad. Ya, pues, espero que el señor Aut y compañía puedan proponer este tema de nacionalizar las platas del Frente Amplio. Gracias, chau. Estimado, los valores cuotas se expresan, los fondos se expresan en cuotas. Si usted baja la cuota, le baja el valor nominal, que son los pesos. Y sabe usted que es canallesco todo esto, porque el 1 de octubre del año 2008 se aprobó una ley de la APB. Y el APB es para la gente que tiene dinero, porque es una cuestión política que la hizo la Concertación. Imagínese usted que le regalan el 15% por bonificación fiscal a la gente que ahorra durante un año en el APB. Incentivos para el ahorro, el tema de los impuestos con la APB. José Ignacio, yo no sé, salió la ley esa de que las Fuerzas Armadas van a poder, no recuerdo si se aprobó o no se aprobó esa ley, Pepe, Guillermo, la de las instalaciones críticas. ¿Se acuerda que se había mandado una ley antes que empezara la pandemia de que si las Fuerzas Armadas podían cuidar la... Senado. Está en el Senado. Está en el Senado, todavía no se ha aprobado. No, ni se ha votado, creo. Nosotros en la Cámara no la hemos recibido, así que hay dos opciones: o el Senado aún no la vota, o habiéndola votado, el gobierno en vista de la pandemia no le ha puesto urgencia y por lo tanto ha privilegiado otros proyectos en la Cámara de Diputados. Pero la respuesta directa a nuestro amigo es que el proyecto de ley todavía no es ley. Y que por lo tanto todavía no se ha aprobado en la Cámara. Eso es un hecho porque, Pepe, si no me equivoco, nosotros
no hemos discutido ni un solo día en la Cámara de Diputados el proyecto de infraestructura crítica, mucho menos lo hemos votado. Y la idea de nacionalizar los fondos del Frente Amplio me pareció... yo no estoy de acuerdo con expropiarle la plata a nadie, pero como ellos están proponiendo la nacionalización o la expropiación o el robo más grande del siglo, que sería robarse los 200.000 millones de dólares que están ahí en los fondos de pensiones, sería bueno ver cómo reaccionan si hay una medida en contra de sus propios fondos, ¿eh? Para que sea más igual la elección. Claro, ustedes que han juntado plata para las próximas elecciones se las vamos a quitar y las vamos a repartir entre todos los partidos para que todos tengan plata me pareció creativa la idea. Giovanni, dime. Sí, Giovanni. Yo quería hacer una reflexión escuchando a los auditores y escuchándolos a ustedes. En la mañana, muy temprano, conversaba con la persona que trabaja con nosotros en la casa, que es peruana y es relativamente joven, tiene 30 años. Una persona que tiene estudios técnicos y se vino a Chile a buscar mejores oportunidades y hoy día tiene un par de terrenitos, fíjate, en Perú. Y va a volver a su país después de haber estado acá. ¿Por qué quiero contarte la anécdota? Porque conversábamos a propósito de las medidas de las autoridades en relación con la crisis sanitaria y me decía... Mire, en Perú ya no hay nada que se le pueda criticar al gobierno, porque a pesar de le han dado 2 bonos, me decía, le han permitido usar el 25% de sus fondos previsionales y sin embargo la gente no hace caso. Y en Perú el sistema de salud colapsó, y colapsó porque las medidas de cuarentena sencillamente no eran eficaces. El Estado no podía estar detrás de cada ciudadano verificando que estuviera donde tenía que estar. Tiene que ver mucho con la responsabilidad individual. Si una persona de esfuerzo, de trabajo, tiene conciencia de eso, te habla, digamos, de cómo los chilenos de pronto tenemos estos debates que son absurdos, porque aunque el Estado decretara una cuarentena total en la región metropolitana, como están proclamando algunos ahora, la situación puede igual agravarse. Lo decía Pepe en su primera intervención. Las variables que influyen en el comportamiento del virus y del sistema de salud son tan inmanejables, tan desconocidas, que tú puedes hacer lo mejor y definitivamente escapársete de las manos. Y las variables que funcionan en el sistema económico también son inmanejables porque son absolutamente desconocidas. Uno no sabe cuál puede ser la profundidad. Por eso que yo me he abierto a la posibilidad de que, no ahora, porque yo creo que los fondos de pensión hay que cuidarlos para lo que fueron específicamente creados. Pero el día de mañana al Estado se le va a acabar la plata, si está claro. Miren la cara de angustia del ministro Briones, donde siempre le están pidiendo más, Yo creo que en algún momento, y te doy al tiro la palabra, Giovanni, yo creo que en algún momento se va a considerar, no sé si un 25%, pero que se pueda sacar un 10% de los fondos de pensiones para que la gente haga frente a esto que se viene, que yo insisto que creo que va a ser mucho más grave de lo que muchos están pensando, en términos de no tener plata para comer. Entonces ahí yo creo que se va a abrir la posibilidad de echar mano a tus propios fondos. No se trata de que te expropien la cuestión para repartirlo, a tus propios fondos. Esa es plata tuya, siempre te han dicho que es tu plata. Yo creo, y ahí estoy abierto a conversarlo siempre y cuando después se hiciera un mecanismo para en periodo normal volver a reponer esos fondos de tal modo de no perjudicar las pensiones. Ahora sí, Giovanni. Muy cortito, solo a propósito de esto que se ha generado todo un debate, no sé si debate, pero hay gente que lo ha dicho. En octubre, después del 18, hubo senadores, Guido Girardi, Adriana Muñoz, la senadora Rincón, que pidieron al gobierno endeudarse en ese minuto. En ese minuto dijeron, gástese la plata ahora, porque ahora es el momento y hay que gastársela. ¿Te imaginas lo que hubiera ocurrido si el fisco se hubiera gastado la plata en ese minuto? Entonces, tenemos que pensar también con sentido de largo plazo. Eso es lo que yo siempre he dicho, lo que le falta a este país son políticos como Guillermo o como Pepe, que tengan una mirada un poquito más allá del ombligo y en todo caso te quiero decir que el gobierno sí se gastó la plata. Oye, sí, es que, a ver, Chile se está endeudando a unas tasas gigantescas, hombre. No crean que Chile tiene tantos fondos como la gente, mucho. He escuchado a Jackson decir, Chile tiene plata. Es mentira que no tiene plata. ¿De dónde tiene plata? Estamos endeudados. Y cada vez que nos endeudamos más, pagamos más intereses.
O sea, no sé cuántos miles de millones de dólares estamos pagando en puros intereses y cada día se nos hace más caro el crédito y cada día nos acercamos a un momento que nos digan, no, pues ya entran en la zona de riesgo. Hay un espacio para endeudarse, pero tener espacio para endeudarse no significa tener plata, significa tener posibilidades, pero no plata. La plata es la que tú tenés guardadita, los fondos soberanos, esos son plata. Y de eso queda muy poco porque hemos gastado mucho. Pepe. De hecho, porque lo que podemos hacer hoy día, y tenemos algún espacio, que no es infinito por supuesto, pero tenemos espacio, es por la fortaleza de la disciplina económico-social de muchísimos años. Piensa tú que Argentina, que probablemente también va a necesitar, está entrando en default, es decir, no va a poder pagar su deuda. El pasado te condena. Finalmente lo que vas haciendo durante los años en materia de disciplina te impide después, en situaciones de emergencia, responder adecuadamente. Bueno, tenemos que ir a las noticias. Guillermo, perdona, te doy la palabra a la vuelta porque tenemos que ir a las noticias. Dale. Ojo con esa palabra disciplina, hemos hecho vivir las cosas hace rato, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que nos venimos generando un déficit fiscal. Esa regla del equilibrio fiscal la dejamos de respetar hace mucho tiempo, o sea, ya llevamos 8 o 10 años no siendo tan responsables fiscalmente, porque eso es un cuento nomás que decimos, no, podemos enfrentar esto porque hemos sido bastante irresponsables en los últimos 10 años. Bueno, Pepe, no te escuchamos la última parte porque ya nos habíamos ido cuando seguiste hablando, así que te doy la oportunidad de que termines la idea. No te estoy escuchando, abre el micrófono, Pepe. A ver. No, está con el micrófono abierto, yo sí lo escucho. Ahí sí. Ya. Es que hay algunos que quieren escuchar y otros que no quieren escuchar. No, lo que te decía es que obviamente esto siempre es en términos relativos a otros. Obviamente que la balanza cero, ya no estábamos en esa situación. ¿Ya? El gobierno pasado dejó en 26% del PIB la deuda, ahora hemos ido creciendo, pero en términos relativos, no solo al barrio, sino que al conjunto de países del mundo, Chile tiene fortaleza para afrontar esta crisis económica. Y no por nada, yo no sé si leías el otro día, pero va a haber que hacer algo, porque después de la pandemia, según todos los especialistas, Chile va a ser el país más atractivo del continente para la migración. Y probablemente vamos a enfrentar la necesidad de regular de manera adecuada. Tú sabes que hoy día las poblaciones se desplazan más fácilmente en función de las situaciones económicas y por mucho que nosotros también entremos en crisis, nuestra crisis va a ser más llevadera probablemente que la crisis de países que venían trastabillando antes de la pandemia. Sí, estoy de acuerdo. Sí, la única crítica que yo hacía, que hace rato dicen que la responsabilidad fiscal, Chile ha sido responsable. Chile dejó de ser responsable como venía siendo hace mucho tiempo ya. Ese era mi punto. Si es cierto que todavía, porque los otros países... Eso es lo que quiero decir. Sí, comparativamente con otros países de Latinoamérica todavía estamos en una mejor posición, pero por eso que es bueno no creer que la posibilidad de endeudamiento es infinita. Guillermo. Sobre tu punto, un dato, la presidenta Bachelet dobló la deuda que tenía Chile. Y si 3 gobiernos seguidos en Chile doblaran la deuda, que es lo que hizo ella, tendríamos el nivel de deuda de Argentina, en términos de porcentaje del PIB. Solamente para que uno entienda de que es muy rápido poder destruir finalmente lo que hemos construido durante tanto tiempo, y que Pepe tiene razón, es el fruto de muchos años de esfuerzo de gobiernos de distintos signos, particularmente la Concertación, que son los que más tiempo gobernaron. Pero eso no nos garantiza nada, esto se puede ir al tacho de la basura muy rápidamente. Pero yo quería intervenir sobre otra cosa, Checho. Yo quería volver a algo que dijo Giovanni. La pregunta incómoda, la que nadie sabe la respuesta y la que nadie se atreve a hacer, la pregunta de la cual depende cuál va a ser la estrategia económica y la estrategia sanitaria, es la siguiente.
¿cuánto va a durar la pandemia? Si nosotros dijéramos que la pandemia va a durar y supiéramos que va a durar 3 meses, por Dios que sería fácil tomar las medidas económicas que hay que tomar para que podamos salir después de 3 meses. Completamente distinto a si la pandemia dura 1 año y medio. Piénsalo, Checho, en términos sanitarios. Si nosotros supiéramos que la pandemia puede durar 2 meses, entonces todos los países del mundo lo que harían sería cuarentena total. Pero en vista de que no sabemos cuánto va a durar, la cuarentena total es una mala idea. Esto lo dice la OMS, porque cuando tú haces cuarentena total, la gente se empieza a acostumbrar y después no la respetan. Y por lo tanto, en periodos de pandemia larga, la cuarentena total no sirve. Que es lo que hemos visto en la Comuna de Santiago. Llevan 9 semanas en cuarentena total y Giovanni, que trabaja ahí, puede dar fe de que el tema ya se ha relajado bastante en la calle. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a durar esto? Tú partiste el programa diciendo que tú eres experto en pandemia y que no pretendes dártelas de experto. Yo opino igual que tú. No soy experto en pandemia y no me las voy a dar de experto. Voy a repetir lo que han dicho los expertos. Los expertos han dicho que la pandemia va a terminar por una de las 2 siguientes cosas. La que ocurra primero, o cuando se encuentre una vacuna, que la gran mayoría de los epidemiólogos dicen que eso tomará 18 meses, o cuando se haya infectado el 70% de la población de un país. Entonces, yo acá tengo abierto el computador. 70% de la población de Chile es más o menos 12 millones de personas, 13 millones de personas. Hoy día nos estamos contagiando a una tasa de 1.600 diarios. Pongámosle que nos contagiamos a una tasa permanente de 2.000 diarios. Eso significa que el 70% de la población va a estar contagiada en 17 años y medio, un poco menos. Entonces, usted comprenderá que nosotros, a una tasa de 2.000 contagios diarios, para llegar al 70% de la población no podemos esperar sentados en la casa teletrabajando durante 17 años. Sí, no, pero estáis haciendo un error matemático. Estáis cometiendo un error matemático, porque el hecho de que se vaya contagiando a 2.000 diarios, ahí se empieza a poner más geométrica la progresión, más que aritmética, porque tú supones que es plano el contagio. En la medida que hay más contagiados, más gente se va contagiando y más gente va creciendo. Entonces, hiciste la simple... Pero me interrumpa, dame un segundo. Espérate, un segundo, que me voy a hacer cargo de lo que dice Checho. Por eso han existido distintos estudios que han hecho el esfuerzo por determinar cuánto va a durar la pandemia en distintos países. Y en España, por ejemplo, se dice que va a terminar en no sé cuánto de octubre. Hay distintos estudios. Pero esos estudios son ciertos. Toman la pirámide de esta progresión geométrica y también la caída geométrica. Pero Checho, ese es el primer brote. Porque, y esos mismos estudios hacen ese disclaimer, dicen, esto es para el primer brote. Si luego la gente vuelve a la calle, a la normalidad, va a haber un segundo brote y va a haber una segunda pirámide, en el fondo, una segunda curva piramidal con proyección geométrica y caída. Entonces, lo que te quiero transmitir, Checho, es que Giovanni tiene toda la razón cuando él dice que esto no se va a acabar ni con la vacuna, porque no vamos a estar 18 meses en el fondo encerrado, ni con el 70% de los contagios, que ya, supongamos que no son 17 años, supongamos que son 2. Supongamos que en vez de 2.000 personas, en promedio se contagian 15.000 personas al día, ¿ya? Eso te da 2 años y medio, con 15.000 personas al día. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando la gente lo diga. ¿Y por qué digo esto? Y con esto termino, Pepe. Nosotros acabamos de oír en los comerciales las noticias de la Radio Agricultura y explicaban lo que está pasando en la Vega Central, que abrió y que está operando y que la gente va y compra, pero no abrió como es normal, no están en una situación de normalidad, están en una situación de nueva normalidad, con distanciamiento social, con túneles sanitizadores, con guantes, con mascarilla. Pero hoy día en la Vega Central usted va, están los mismos puestos, está la misma gente, usted compra los mismos productos al mismo precio, pero en una nueva normalidad. Entonces esto se va a acabar cuando terminemos aceptando como chilenos, como sociedad, de que tenemos que volver a la pega, que tenemos que volver a salir a la calle, que tenemos que volver a juntarnos con nuestros amigos, pero en un contexto de una nueva normalidad, de una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, los que están esperando que se acabe la pandemia y están sentados en su casa pensando de que esto en algún minuto se va a acabar, sí, se va a acabar, pero esas personas tienen que estar dispuestas a estar sentados 1 año y medio en su casa, hasta que haya vacuna. Y yo no sé si todo el mundo puede hacer eso. Pepe. Perdona, pero si nosotros llegáramos a una circunstancia tal de que se infectan 15.000 diarios, significa que se nos están muriendo 500 personas al día, manteniendo la proporción de la letalidad actual. Y por lo tanto, eso es imposible. O sea, toda la tarea que tiene el Estado de dilatar en el tiempo la difusión de la enfermedad, porque si no,
estamos en el caso italiano, donde los hospitales tienen que optar entre las personas según su edad o su proyección de vida para ver a quién salvan y a quién no. Y me imagino que todos estamos en la tesis de que tenemos que evitar eso. Y por lo tanto, el cambio de hábitos es hoy, no mañana. Es hoy día. Muchas de las cosas que estamos haciendo por la emergencia las vamos a tener que seguir haciendo por un tiempo muy prolongado. Eso es lo que dice Guillermo, la misma lógica, digamos. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, porque al final este esfuerzo de los gobiernos por dilatar la propagación por un tema sanitario, de que no se te llenen los hospitales y no tengas que elegir a quién le da respirador o ventilador y a quién no, eso tiene un costo. Y el costo de dilatarlo es que podemos estar en estos 10 años. Claro. Lo que entonces, uno nos explica... al final nosotros tenemos que cambiar, y vuelvo a lo Giovanni, hay que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, actuar responsablemente, salir con mascarilla, salir con guantes, pero empezar a asumir de que hay que empezar a retomar la actividad con esta nueva normalidad. Lo que uno nos explica, oye, Giovanni, yo doy al tiro la palabra, lo que uno nos explica es con todo el avance tecnológico que existe, ¿por qué no hay un anuncio? Yo sé que las vacunas requieren de un tiempo, de prueba y todo lo demás, pero con la tecnología de simulación que existe hoy día, con la inteligencia artificial, con todo el Big Data, la información que existe, a mí me llama la atención que todavía no haya salido una vacuna o se haya anunciado algún medicamento que de alguna forma pueda parar esta pandemia que ya muchos están diciendo que debe ser la más grande que ha tenido la humanidad. Giovanni. A ver, primero no es así, desde distintos puntos de vista, digamos, esta no es la peor pandemia que haya vivido la humanidad, ni por mortalidad. Va a ser, me refiero por el tema de la pandemia económica que viene después, que va a ser una recesión muy fuerte, a eso es lo que me refiero. Sí. Ahora, segundo, en la misma línea de lo que dice Pepe y de lo que dice Guillermo, si en el fondo yo creo que estamos todos claros. Mira, aquí definitivamente lo más probable es que de aquí a un año, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, se va a encontrar la vacuna, se va a inmunizar a la población, a lo que se refería Guillermo a la inmunidad de efecto rebaño, en que la mayor parte de la población funciona como una especie de bloqueo para la población más vulnerable y de esa manera no se contagia, no se produce la tasa de mortalidad que hay ahora, digamos. Y eso, naturalmente, que se demora muchísimo tiempo, y la otra alternativa es la vacuna, y la vacuna probablemente va a aparecer en un año y medio más, no lo sé. Pero en el intermedio, tal como dice Guillermo, y como el propio Pepe está de acuerdo, digamos, el país y el mundo no pueden esperar un año y medio para volver a funcionar. Y aquí yo quería hacer solo un pequeño comentario. Yo entiendo, porque tengo a cargo personas, digamos, y he tenido que hablar con ellos, saber, ver sus impresiones, sus sensaciones, y entiendo que hay mucho temor. El temor de pronto inmoviliza, te hace decir, no, yo no me muevo porque estamos en el pic de los contagios, lo cual es efectivo, estamos en la etapa de mayor tasa de contagio, pero la tasa de mortalidad se ha mantenido muy por debajo. De hecho, siempre en el orden de las 10 personas diarias, y ha subido muchísimo la tasa de contagio, entonces ha disminuido la tasa de mortalidad en relación con la tasa de contagio. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar un poco en la línea de lo que dice Guillermo, a tomar conciencia de que tenemos que convivir con esto y a disminuir los niveles de temor. Y para disminuir los niveles de temor es fundamental el rol de los liderazgos, como los que ejercen ustedes tres, y de la autoridad, por supuesto, en general, y de los medios de comunicación, porque de pronto los medios de comunicación, y en esto Mañalich acuñó una expresión el fin de semana, el viroterrorismo, el terrorismo en base a los virus. Es bien creativo Mañalich, a mí me gusta, debo decírtelo, pero que en el fondo es que en base a la información que circula, se incrementa el temor, y el temor, como te decía yo, inmoviliza. Entonces yo creo que es función es rol de cada uno como persona, digamos, el estar adecuadamente informado para enfrentar ciertos riesgos con seguridad. Bueno, sí, la invitación que uno está haciendo permanentemente, y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con temas ideológicos, sin embargo, hay un sector del grupo político
que no ha entendido la profundidad de esta pandemia y que sigue pensando en, tú ves declaraciones, por ejemplo, el ex vocero salió diciendo que había que haber, para poder unir a la oposición y volver a ser gobierno, hay que tener un programa común. ¿De qué están hablando? O sea, de ser gobierno, de poder, cuando hoy día el tema es salvemos a nuestro país. Salvemos a la humanidad. Entonces siguen habiendo discusiones de si esto me conviene, si no me conviene a mí, políticamente. Entonces, en la medida que no estemos, yo no estoy diciendo que le digan todo que sí al ministro, porque el ministro como ser humano se puede equivocar, y lo más probable es que se equivoquen muchísimo, porque mucho de esto es improvisación. No estamos acostumbrados a enfrentar pandemias de este tipo, o por lo menos esta generación no está acostumbrada a enfrentar pandemias de este tipo, y se van a equivocar, y buena la crítica cuando se equivocan para mejorarlo y todo lo más, pero yo no veo que exista esa actitud que tú dices, Giovanni, de que estemos todos juntos para enfrentar este tema. A mí me faltan veo en el periodismo la ansiedad de buscar la caída, la frase equivocada. Mira toda la polémica que se ha armado con el tema del carnet COVID, que a lo mejor no es aceptado, a lo mejor no es bueno tener un carnet, pero de que hay entrampado en tontera para tratar de hacer un gallito político, un punto, y no los problemas serios que efectivamente, pues yo lo planteé al principio, digamos, ¿estamos o no estamos en una situación crítica de cama y de respiradores? El ministro dice que todavía hay un colchón, algunos miembros del colegio médico dicen que no, que está colapsando, entonces me parece que... Es complicado, eso bueno, hay que decir. Está bien, pero ahí el periodismo debería jugar un rol importante en la investigación, en efectivamente ir a los datos y no andar buscando la caída o la frase o si dijo la subsecretaria que había que tomarse un café o no, y nos quedamos en cuestiones que son más anecdóticas que realmente que son elementos que pueden ayudar a solucionar el problema. Pepe. Permíteme una palabra, el equilibrio es muy sutil porque uno tiene que alertar a la población para que tome medidas y al mismo tiempo no asustar exageradamente a la población. Y no asustar genera el efecto inverso. Y de pronto yo quiero saludar la decisión del ministro de retroceder de una de sus proyectos estrella, que era justamente el carnet del que tú hablabas. Finalmente desistió de entregar ese carnet por sugerencias de distintos actores, incluyendo opiniones de la OMS, en fin, y eso te habla de la flexibilidad necesaria, porque estamos enfrentando una situación relativamente desconocida, y por lo tanto los gobiernos y las autoridades obviamente van a cometer errores. La clave es que sepan enmendarlos a tiempo, retroceder a tiempo, porque al final la evaluación de cada autoridad y de la autoridad en su conjunto va a ser al final de esto. Y la única evaluación en realidad que va a valer la pena es cuántas personas habrán fallecido producto de esta pandemia. Y en esa medición, hasta hoy día, a Chile le ha ido, por supuesto es triste decir eso porque hay fallecidos, pero le ha ido extraordinariamente bien. Tiene 1,08% de letalidad en relación a los infectados. Si mantuviera esto, francamente, seríamos uno de los países que mejor reaccionó frente a la crisis. Pero vamos a ir a la pausa. Vamos. En el medio del partido falta todavía mucho. Oye, vamos a ir a la pausa. Yo me doy cuenta que la sección esta de recomendación de película parece que está muy de moda en este programa los días lunes porque he recibido hartas preguntas que le hagamos y qué sé yo, así que preparen también su recomendación. Vamos a la pausa y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Que le vamos a dar un poquito de espacio a la gente también. En Twitter, Rodrigo González dice: Checho, en la izquierda destructora se emplea la mentira como estrategia política y lo hace frecuentemente. Guillé, Bachelet y muchos otros. Y de M. Silva dice: tu afán de denostar a Florcita Motú solo muestra tu verdadera esencia. ¿Lo has invitado alguna vez a tu programa? ¿Lo conoce? ¿De qué sirve tener títulos, posgrados, grandes empresas, directorios y finalmente se es un miserable y ladrón más? Yo prefiero la honestidad. A ver, no solamente conozco a Florcita Motú, fui amigo de él durante mucho tiempo, fuimos colegas del espectáculo. Yo le tengo gran cariño a Florcita Motú. Mi crítica es al tema político, que él mismo ha dicho: no, yo esta cuestión no la entiendo, yo no la digo. Entonces, yo lo usé en esta oportunidad, porque si él hubiera dicho el tema de la AFP, que las pérdidas de los fondos son definitivas, yo a él se lo habría creído, porque le habría creído que lo dice honestamente, porque él cree que ha sido, porque lo desconoce. Y lo que dije yo, a Guillé no se lo creo, porque Guillé es una persona informada. Así que, ojo, yo no le tengo mal a Florcita Motú, al contrario, le tengo gran cariño, pero tengo mis críticas, por supuesto, en su rol político. Si hasta él mismo ha dicho que no sabe ni por qué está ahí. CRG Checho: Hugo Gutiérrez presente querella a miembros del Tribunal Constitucional antes que revisen la acusación en su contra. ¿Es grave? ¿Qué opinan? Manuel Cubillo dice: que la pandemia no nos haga olvidar nunca la situación política provocada por la izquierda y los tontos útiles. Héctor González: Checho, ¿se podría autorizar a la AFP a entregar un préstamo a los afiliados en caso extremo a devolver con tasa preferencial y que sea reintegrado cuando ya esté normalizada la economía? Alejandro Herrera: está errada la Argentina que habló, pues un ejemplo es Brasil, país continente, mucho más grande que Chile, pero la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es parecida con Chile, por tanto el contagio debería ser comparable. Muy bien, bueno, los Twitter en general, yo lo del Tribunal Constitucional, que Hugo Gutiérrez, él en su condición de abogado ha hecho varias veces el ridículo, presentando querellas de todo tipo. Y me parece que esta es una más que la hace para defenderse, porque tengo entendido que está siendo cuestionada su permanencia como diputado en el Tribunal Constitucional, Guillermo, ¿no? Guillermo, o sea, la presentación es... La presentación... ¿Me oyen? Sí, te estamos escuchando. Ah, ok. No, la presentación que se hizo al Tribunal Constitucional, entre otras cosas, puede acarrear finalmente la pena de que sea removido del cargo. Ahora, lo que él haga o no haga, las acciones que presente o no, le está en su derecho. La forma justamente de reclamar es a través de una acción judicial. Entonces, uno puede considerar de que la va a perder, de que estas son patadas de ahogado, lo que uno quiera. Pero al final del día yo prefiero que se presenten acciones judiciales antes que se tomen otras medidas que están fuera de la institucionalidad. Entonces, que él haya presentado esta acción o esta querella contra los jueces del tribunal, bueno, que se vea la querella, que la Corte Suprema falle como considere y sigamos adelante con el proceso que hay en su contra. No, sí, estoy de acuerdo. Si yo me refería a las otras querellas que ha presentado. Él ha presentado muchas querellas, presenta muchas querellas en general. Sí. Le encanta la querella. Ha presentado más querellas que proyectos de ley. Así es. Pepe, ¿algún comentario, Giovanni, para que vayamos a los WhatsApp? O vamos a los WhatsApp y después comentamos todo lo... Para dejarnos un espacio para las recomendaciones. Ya, vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días. El señor Guillé, lejos de tener inteligencia y ser criterioso para las cosas que dice, es un hombre que tal vez fue razonablemente bueno como periodista, pero como político y candidato presidencial, un desastre. Mira lo que está haciendo ahora. Recuerde cuando ahora como senador dijo que una ley la había aprobado mal porque no la había leído. O sea, cada uno muestra lo que es y no puede ser más de lo que la naturaleza le dio. Un saludo, Checho. Buenos días, Sergio José por acá.
Tú siempre haces alusión a los números, que no se puede mentir con los números. Pero ¿cómo no se va a poder mentir con los números si cuando tú sabes algo de estadística, si no se recaba bien la información, si esos números no se tabulan, si esos números no se ordenan, no se sacan índices apropiados, no te sirve de nada? Entonces el problema no está en los números, es la certeza de que esos números sean bien recabados. Lo deberías saber como estadístico, ¿no? Gracias. Hola Checho, buenos días. Julio desde Talca, fiel auditor tuyo. Checho, a propósito de esta revuelta del señor, los escándalos del señor Jackson, y a todo también se le olvidó el escándalo de la Junaed, de las cunas que compró en forma inflado los precios la mamá del señor Jackson. ¿Ah? La señora que era la encargada de las compras compró más de 300 cunas al doble de precio que comprarías por una en las grandes tiendas. La mala intención es la tuya, pues Checho Irani, que no quieres que la AFP le den un tanto por ciento a la gente, porque ahí sí que tú dices que se van a perder los fondos si se lo dan a la gente. Pero si los pierde la AFP, se van a recuperar, dices tú. Estimado Sergio, quería saludarte a ti y a tus panelistas. Te había mandado un mensaje la semana pasada, te saludo Álvaro, que te quería invitar a un nuevo desafío, ojalá por esta semana, que se llama Conectados Challenge, en el cual primero tratar de no utilizar más la palabra o la frase "qué duda cabe". La segunda sería no utilizar el término virtuoso por esta semana. Y tercero, si las otras dos lo lograste, tratar de no denotar a la expresión. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué duda cabe? Parece que lo utilizo mucho, y virtuoso también. Voy a tratar de, junto con eso, voy a tratar de disminuir la cantidad de cigarrillos que me está haciendo mal. Está bien los challenge. El amigo de la FP, perdona, déjame defenderme porque parece que escucha lo que quieren escuchar. A veces uno tiene una ideología que hace incluso escuchar mal. Yo estoy diciendo todo lo contrario. Yo estoy diciendo que va a ser tan grave la crisis económica que yo estoy abierto a que se estudie la posibilidad que la gente pueda sacar parte de sus fondos y después recuperarlo, porque si no después vamos a tener un problema mayor cuando la gente se pensione, que no van a estar esos fondos. Si hoy día uno saca 1 millón de pesos y tiene 40 años, a los 65 años va a tener 10 millones de pesos menos por el hecho de haber sacado 1 millón de pesos. No es inocuo sacar plata de los fondos, a eso es lo que me refiero. Pero yo estoy abierto a que si la cosa se pone muy crítica y la gente no tiene para comer, efectivamente se van a tener que abrir a la posibilidad de que la gente pueda sacar parte de esos fondos. Así que no sé qué es lo que escucho. Sin interés real. ¿Ah? Estamos sin interés real. Claro, obvio. No, si yo estoy abierto a esa posibilidad. Y al amigo que dice que yo sé de números, sí, y si él me ha escuchado en otras oportunidades, efectivamente uno hace las opiniones en base a los números que son generalmente aceptados por todos. Por eso que yo creo que el Instituto Nacional de Estadística debería ser independiente. Yo creo que dentro de la reforma que tenemos que hacerle al Estado es que ese tipo de organismo no tenga una connotación política ni esté manejado por el gobierno de turno. La independencia de una estadística como la independencia que tiene el Banco Central le haría muy bien a la credibilidad de los números que usamos los chilenos para todas nuestras estimaciones. Doy la palabra si alguien quiere hacer algún comentario de los Twitter o de los WhatsApp. Yo creo que es muy importante, Checho, lo último que dijiste respecto de la confianza o la fe que den estos números y que tengan que ser organismos autónomos. Tenemos que avanzar muchísimo en eso, no solamente en Chile, en el mundo entero. Hoy día, justamente por el tema coronavirus, Pepe decía algo que es muy cierto. Los gobiernos van a ser juzgados en parte por la cantidad de fallecidos que tuvieron. Están todos los incentivos para que los malos gobiernos manipulen sus propias cifras, porque van a estar, si no, en el ojo del huracán. Tal como, yo no tengo ninguna duda, ha ocurrido en China, en que los números de fallecidos que ellos muestran, la verdad es que yo no conozco a nadie que sepa el tema que me haya dicho que confía en esos números. Entonces, es importante tener estos organismos, ojalá internacionales, que puedan dar fe de que las cosas que se muestran son. La transparencia, la democracia
es cuando toman mayor valor en estos casos. Muchas veces uno critica los procesos democráticos y dice, oye, la democracia tiene sus fallas, pero chupalla que uno prefiere escuchar los números que vienen de países democráticos, donde hay libertad de prensa, donde todo el mundo puede opinar, a estos países que nadie puede opinar distinto al gobierno y qué veracidad pueden tener los números. Aquí hay un punto a favor de la democracia, Pepe. Podemos estar seguros que Corea del Norte va a ser el país que menos afectado por la pandemia, sin duda alguna. Yo quería contar que en la Comisión de Hacienda nosotros hemos tramitado un proyecto que mejora el gobierno corporativo del INE para darle más autonomía. Y ahí algunos de nosotros hemos planteado la necesidad de un mecanismo de designación no presidencial del director del INE, es decir, que el jefe del INE sea elegido por su directorio y no nominado por el presidente de la República y no sacado por el presidente de la República, que es la cuestión clave, porque es obvio que lo que tú dices es absolutamente necesario. Estadísticas confiables son claves y debiera ser un organismo con el mismo rango de autonomía que el Banco Central, aquel que nos dice cuántos somos, cómo vivimos, etcétera, 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 porque son, si no hay consenso y acuerdo sobre la realidad de los datos, es muy difícil construir algo en común. Muy bien. ¿Quién quiere partir? ¿Pepe? Bueno, ya. Primero para reforzar al auditor que recomendó el documental, la miniserie documental Cuba Libre, muy buena. Pero yo quiero recomendar dos series primero. Years and Years, Años y Años, una miniserie inglesa al estilo Black Mirror que parte el 2019 y termina el 2030. Son 8 capítulos, pero está todo, la tecnología, el populismo, la crisis migratoria, las nuevas relaciones humanas, etcétera. Muy, muy entretenida. Y otra serie esta es de HBO. Y otra serie que está en Netflix que se llama Into the Night. En la noche. Es un avión que va en búsqueda de la noche porque el sol está matando a las personas. Es muy entretenido. Y 3 películas. Ojos Grandes, de Tim Burton, en Netflix. Contratiempo, un thriller español muy entretenido. Y Furia, una familia francesa que vuelve de vacaciones y su casa está ocupada legalmente por un contrato falso. Y la historia de cómo se recupera. Esta es muy buena y habla de un problema que vi en un matinal está ocurriendo, de gente que le toman las casas a otro, hace un contrato falso y no lo puede sacar con la justicia. ¿Cómo se llama? Entonces, Ojo Grande, Contratiempo y Furia. Ya, Giovanni. Mira, yo no vi nada de Netflix esta semana. O sea, tú trabajaste esta semana. Tú trabajaste esta semana. Lo que significa que los demás no trabajaron, así que ojo con lo que dice. Me pegué ayer un atracón de Cosmos, la serie que popularizó Carl Sagan a fines de los 70, principios de los 80, que hoy día la hace Tyson, el apellido, no me acuerdo el nombre, Neil deGrasse Tyson, creo que es el nombre, un moreno. Nada, yo solamente invitar a la gente a que la vea, la dan los martes a las 10:15 los capítulos nuevos en Nat Geo. En el atracón que me pegué, lo interesante es cómo tú logras dimensionar, qué es lo que me pasa a mí cada vez que leo o veo algo relacionado con astronomía. Dimensionar lo pequeño que somos, digamos, en términos temporales y en términos físicos, y cómo formamos parte de un universo que está completamente interconectado. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, biológicamente somos un universo, un sistema. Cada persona es un sistema, el mundo es un sistema, el universo es un sistema, y hoy día se habla incluso de la posibilidad de varios universos paralelos, digamos, en física cuántica, que es súper interesante, pero mezcla historia, por ejemplo, destacaba ayer en el último capítulo a un científico ruso que había estudiado la semilla y que murió asesinado por el régimen de Stalin, defendiendo su teoría que finalmente fue comprobada. Así que es súper interesante para que la vean mañana.
Rápidamente, Guillermo. Se nos va el Bueno, tiempo. hace unas 3 semanas Pepe no vino al programa y yo recomendé Years and Years. Así que hacemos doble clic ahí, porque es una gran serie que tiene todos los problemas modernos de inmigración, temas, en fin, ahí van a ver todos los temas. Y tecnología sobre todo. Yo quiero hoy día ponerme nerd y irme a la historia. Y voy a recomendar libro y serie histórica basada en el Imperio Romano, que es apasionante. A mí me encanta, y los que hayan leído novelas sobre historias noveladas del Imperio Romano sabrán lo entretenido que es. Es impresionante. Entonces, parto por lo más entretenido, que es el libro o los libros de Santiago Posteguillo sobre la trilogía. Puede ser la trilogía de Trajano o puede ser la trilogía de Aníbal contra Escipión, que se llama Africanus. De verdad es lo mejor que yo he leído en mi vida. Son largos, hay mucho tiempo para entretenerse. Santiago Posteguillo, una trilogía que se llama Africanus o la otra trilogía que es sobre Trajano. Y en Netflix, y esto ya es muy, muy nerd, en Netflix hay una serie que es una especie como de documental serie que se llama El Imperio Romano. Tiene 3 temporadas y cada una se le dedica a un gran emperador o muy polémico emperador de Roma. Uno es para Cómodo, que es el mismo emperador de ¿cómo se llamaba? Exactamente, de Gladiador. Hay otra que es de Calígula, que terminó siendo ministro a un caballo, y se volvió completamente loco, y Julio César. Entonces, muy interesante también esos documentales, series que están en Netflix y que se llaman El Imperio Romano. Muy bien, yo también voy a hacer mi recomendación en esta oportunidad. Hay una serie española que está en Amazon Prime que se llama Yo sé quién eres. Se trata de un abogado, un potente abogado, uno de los mejores abogados de España, que se ve involucrado en un crimen, y son esas series que el culpable se va de un lado para otro y te va haciendo pensar que este es el culpable y después aparece una nueva versión totalmente distinta, muy, muy entretenida. Y también la película Hollywood, la serie Hollywood que está en Netflix, que no la he visto, pero aquí todos me han dicho en mi casa, no, te va a encantar, así que es la próxima serie que voy a ver, son las de recomendaciones que hago. Muchas gracias a Giovanni Calderón nuevamente por estar los días lunes aquí conversando. Gracias Pepe Au también. Gracias Guillermo. Gracias por sus recomendaciones, les vamos a hacer caso. Y si Dios quiere, con la gente nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, queridos amigos. Chao. Fue Conectados en Agricultura.